Es posible que, cuando se publique este libro, Rebelión en la Granja, mis puntos de vista sobre el régimen soviético se hayan generalizado. Pero ¿y qué? Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance. George Orwell. La libertad de prensa. Rebelión en la Granja, como escribió su autor más tarde, fue el primer libro en que intenté fusionar, con absoluta conciencia de lo que hacía, la intención política y el propósito artístico. Y, de hecho, sus páginas contienen una síntesis de muchos de los temas que hemos llegado a considerar orwellianos. Entre ellos el odio a la tiranía, el amor a los animales y a la campiña inglesa y una profunda admiración por las fábulas satíricas de Jonathan Swift. Podríamos añadir también el agudo deseo de Orwell de ver las cosas desde el punto de vista de la infancia y la inocencia. Siempre había querido ser padre y, poco antes de la muerte de su primera mujer, había adoptado a un niño pequeño, por miedo a ser estéril. El subtítulo parcialmente irónico de la novela es Cuento de hadas, y a Orwell le alegró especialmente que amigos como Malcolm Muggeridge y Sir Herbert Reed contaran que sus hijos habían disfrutado con la lectura del libro. Como la mayoría de sus últimas obras, sobre todo la mucho más desalentadora 1984, Rebelión en la Granja fue el producto de la participación de Orwell en la Guerra Civil Española. En el curso de dicho conflicto, en el que había combatido en el bando antifascista, había resultado herido, había sufrido la persecución de los partidarios de Joseph Stalin y se había visto obligado a huir de España. Sus vivencias le habían convencido de que la mayoría de las opiniones de la izquierda estaban equivocadas, y de que la Unión Soviética era una nueva versión del infierno y no una utopía emergente. En una de sus dos introducciones a Rebelión en la Granja, describió el origen de su idea. Los últimos 10 años he tenido el convencimiento de que la destrucción del mito soviético era esencial para la resurrección del movimiento socialista. A mi regreso de España me propuse denunciar el mito soviético en un relato que pudiese entender casi cualquiera y que pudiera traducirse fácilmente a otros idiomas. No obstante, los detalles concretos de dicho relato no se me ocurrieron hasta que un día, en aquel entonces yo vivía en un pueblecito, vi a un niño de unos 10 años que conducía un enorme carro tirado por un caballo por un sendero estrecho, y le golpeaba con la fusta cada vez que intentaba desviarse del camino. Pensé que si los animales llegaran a ser conscientes de su fuerza, no tendríamos poder sobre ellos, y que los hombres los explotan del mismo modo que los ricos al proletariado. Así que me apliqué a analizar la teoría de Marx desde el punto de vista de los animales. La aparente belleza de esta sencilla idea es engañosa en muchos sentidos. Al emprender su tarea, Orwell escogió embarcarse en una polémica amarga y extremadamente compleja acerca de la revolución bolchevique en Rusia, que en aquel entonces era una cuestión mucho más controvertida que en la actualidad. Rebelión en la Granja se entiende mejor si se aborda su estudio desde 3 puntos de vista distintos: el contexto histórico, las dificultades que encontró para su publicación, y su subsiguiente adopción como un importante arma cultural en la Guerra Fría, y la vigencia que conserva hoy en día.